Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana López. Les voy a hablar sobre la corrección del uso de los verbos. Antes que nada, ¿qué es un verbo? El verbo es el núcleo del predicado. Dentro de la oración, los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto. Constituyen una clase variable de palabras por su significado, ya sea acción, proceso o estado, por su función, que es el núcleo del predicado, o por su norma, unidad constituida por un lexema o desinencias verbales. Tenemos la voz gramatical, que se divide en voz activa y voz pasiva. La voz activa, el sujeto gramatical es el agente de la acción, es quien la realiza. En este caso tenemos la oración Yamilet compró el chupete. Como sujeto está Yamilet, compró como voz activa verbal y chupete es el objeto. Tenemos la voz pasiva o diatesis. Es una categoría gramatical del verbo. En este caso, el sujeto y el objeto cambian su función y cambian su lugar. El chupete fue comprado por Yamilet. Tenemos como objeto chupete, comprado es la voz activa verbal y Yamilet es el sujeto. Los diferentes tipos de voz pasiva. Perifrásica con ser más participio. El complemento directo de la oración pasa a ser sujeto paciente de la oración pasiva. El verbo debe coincidir con el sujeto paciente en género y número. Por ejemplo, la biblioteca fue construida por Juan. Tenemos la perifrásica con estar más participio. Informa el resultado final sin interesarse en el proceso. Por ejemplo, mi perro está durmiendo. Y refleja con se, con objeto y no con persona. Se más el verbo en la tercera persona del singular o plural, para expresar aquellas acciones en que no hay un agente específico. Ejemplo, se venden bicicletas en el parque. Como podemos ver, no existe un sujeto dentro de esta oración. ¿Cuándo no se usa la voz pasiva? El verbo ser no se emplea en una construcción en la que aparece un tiempo progresivo. Por ejemplo, la televisión estaba siendo vista por mi tía. Si el verbo principal es un verbo de percepción o emoción, ya sea escuchar, oír, odiar o querer, por ejemplo, la cantante fue oída por el público. O cuando hay un objeto indirecto, no se puede formar la voz pasiva con ser. Por ejemplo, el dulce fue comprado a María por su abuelito. Las formas no personales del verbo. El gerundio terminan en ando, yendo o yendo. Tenemos el gerundio de simultaneidad, indica dos acciones que suceden de manera simultánea. Por ejemplo, mientras caminaba se cayó golpeándose las rodillas. Estas son acciones que pasan de manera inmediata. Gerundio condicional indica una condición y, por lo tanto, podría reemplazarse por un condicional. Por ejemplo, buscando información sobre el tema será posible realizar un mejor trabajo. Se puede reemplazar por, si se busca información sobre el tema será posible realizar un mejor trabajo. Y el gerundio progresivo indica una acción que expresa continuidad. Por ejemplo, se está construyendo el metro en Ecuador, que es una acción que se realizó antes y se sigue realizando. Ahora, el infinitivo se define como forma verbal no personal debido a que carece de una perspectiva temporal. No remiten a ningún tiempo o modo verbal. ¿Cuándo no se utiliza el infinitivo? Cuando sustituye a la segunda persona del plural del imperativo. Por ejemplo, callar en lugar de callaos o cállate. El infinitivo de generalización por omisión de un verbo de intención o un verbo en forma personal. Decir por último, decir que, en vez de decir por último, quisiera decir que. El infinitivo en ningún caso debe usarse como verbo principal de una oración, aunque es algo que sucede con frecuencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, está mal dicho decir felicitar a los médicos internacionalistas por los éxitos alcanzados. Y por último, el infinitivo se usa principalmente con los llamados verbos de decir. Muchísimas gracias.